Hola, yo soy Ernesto y les quiero contar mi historia. Yo tenía alrededor de 8 años y recuerdo mi casa, mi cuarto y hasta la sensación de mi espalda contra la pared al dormir buscando un poco de seguridad después de haber sido sorprendido varias noches. Yo fui violado por mi tío, quien era 9 años mayor que yo. Él es el hermano de mi padre y en ese momento era como un hijo más para él. Durante mucho tiempo bloqueé los malos recuerdos de mi infancia, como un mecanismo de defensa, pero al hacerlo también bloqueaba los buenos recuerdos. Tuve dos fuertes experiencias que me desconectaron de la realidad, una positiva y otra totalmente negativa, pero más adelante se las voy a compartir. Al crecer, me liberé de una de ellas y logré ser más consciente de lo que me había pasado. Soporté 22 años en silencio, conviviendo con mi tío como si fuera mi hermano. Estaba presente en todas las reuniones familiares. Luego, llegó a trabajar en la misma industria que yo y hasta fue mi profesor en la universidad. Cuando se viven 22 años de silencio, el tiempo pasa lento, pero cuando al fin se habla, parece que los días vuelan y todo comienza a tener sentido. Después de varios años sabiendo lo que me había pasado, con ayuda de una excelente psicóloga, un grupo de alcohólicos anónimos y los consejos de mi abuelo, a los 30 años rompí el silencio y enfrenté mi trauma. Le conté a mis padres todo y confronté a mi violador. Comprendí que mi niño interno había sido víctima y que mi versión de adulto puede luchar contra lo que sea. Comprendí que soy un sobreviviente. Ahora, a mis 36 años, voy a contarles mi historia y cómo luché contra eso que me oprimía, para luego terminar en una serie de pasos que seguí para salir adelante. ¿Cómo pasó? Pues era 1990. Mi hermano 2 años menor, mi hermana recién nacida, y yo nos sentíamos muy afortunados y consentidos. Mi tío, que entonces tenía 17 años, más o menos, llegaba a jugar con nosotros. Desde antes que yo naciera, mis padres lo miraban y trataban como un hijo mayor. Una noche, se quedó a dormir en casa. Le pusimos un sofá-cama en la habitación que compartíamos con mi hermano. Yo, en ese tiempo, dormía despreocupado mirando hacia la pared, pero esa noche sentí que mi tío se pasó a dormir conmigo. Yo lo quería mucho, así que estaba feliz que se pasara. Después empecé a sentir que me tocaba las piernas y mis genitales. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando y mucho menos que fuera algo malo. Pero luego él tomó mis manos y las metió en su pantalón de pijama y las llevó hacia sus genitales. Recuerdo la impresión de tocar algo grande que desconocía, sentir los vellos y experimentar cómo iba creciendo en tamaño y cómo se iba endureciendo. Eso me dejó completamente congelado. Después, él se masturbó por primera vez a mi lado y al terminar me dijo que me quería y que lo que había pasado era un secreto especial entre nosotros. Me di la vuelta para dormir y él me abrazó. Estuvo un rato así y luego volvió al sofá-cama. Mi vida continuó normal. Yo no dije nada, era un secreto especial. Mi tío se quedó a dormir muchas veces en casa, y aunque no recuerdo si todas las veces pasó lo mismo, en mi mente de niño me sentía muy especial y quería que durmiera conmigo siempre. Una de esas noches que se pasó a mi cama, tocó mi pene e hizo que yo tocara el suyo. Pero en lugar de masturbarse, me pidió que me volteara, cosa que hice sin dudar. Él bajó mis pantaloncitos y luego empezó a frotar su pene entre mis piernas durante un rato largo. Luego subió un poco y empezó a presionar hacia adentro, buscando penetrarme. Empezó lento, luego fue incrementando la intensidad hasta lograr introducir un poco el pene en mi ano, lo que me hizo reaccionar por reflejo presionando mis nalgas. Y al hacerme hacia adelante alejándome de él, se detuvo y no logró penetrarme más. No recuerdo haberme sentido tan paralizado como en ese momento, impotente. Estaba completamente asustado y solo podía ver la pared de mi cuarto preguntándome en qué momento entrarían mis papás a rescatarme. Al no poder penetrarme más, siguió frotando su pene entre mis piernas. Cuando terminó, se pasó al sofá-cama y yo me quedé tapándome asustado, viendo al techo sin saber qué acababa de pasar. Aún ahora, no puedo dormir dándole la espalda a la puerta de mi habitación.
Tengo que estar pendiente siempre. Yo ya no era el mismo. Si él llegaba, jugábamos, pero ya no buscaba estar tanto con él como antes. Aunque a veces mi ingenuidad de niño le ganaba mi instinto y caía otra vez en sus cariños. Recuerdo una vez, mis padres no estaban en casa y mis hermanos y yo estábamos con mi tío. Nuestra nana y la otra empleada de la casa estaban ocupadas. Mi tío de repente me dijo que entráramos al baño. Yo hice caso y terminamos juntos en la ducha. Me empezó a enjabonar todo el cuerpo, concentrándose en mi trasero. Después me pidió que le pusiera jabón en sus genitales. Lo hice y tuvo una erección. Luego me dio la vuelta y ubicó su pene entre mis nalgas otra vez para buscar la penetración. No lo lograba, así que volvió a usar mi cuerpo para masturbarse. De repente me pidió detener mis brazos contra la pared y abrir las piernas, dejándome en una posición más favorable para hacer un mejor intento. Nuevamente, recuerdo que logró introducir un poco su pene, pero estoy seguro de que iba a lograr mucho más si mi hermano no hubiera tocado la puerta. Mi tío le dijo que dejara de molestar, pero se detuvo y luego salimos. Esos son los episodios que recuerdo. El resto aún lo voy descubriendo con las terapias. Pero el problema vino con el silencio, con tratar de vivir con quien abusó de mí y con la posición que mis padres inconscientemente le dieron en nuestro hogar, haciéndome sentir menos valioso para ellos que él. Empecé a crecer y conmigo creció la confusión, el dolor y la incertidumbre. Crecí sin un punto de comparación porque no sabía qué era lo normal y lo anormal. Los primeros años después del abuso, empecé a imitar lo que para mí era una forma natural de mostrar cariño. Cuando dormía con mi hermano, mis primos o primas, yo buscaba acostarme atrás de ellos y sin hacer ningún movimiento, imitaba la posición en la que me ponían a mí, esperando sentir algo contra mi pene. Otras veces buscaba yo estar de espaldas para sentir la presencia de algo similar a lo que sentí antes. Ahora sé, gracias a las terapias, que lastimosamente era normal que yo tratara de imitar lo que había sentido. Ir al baño era confuso. Me limpiaba parado, levantando una pierna para presionarme más fuerte, hasta el punto que sangraba. Incluso introducí un poco el dedo mientras me limpiaba con el papel, reproduciendo la misma sensación que tuve aquellos días. Sentía que eso no era normal, pero no entendía y no entendía lo que me pasaba. Lloraba en el baño, porque me daba curiosidad y culpa a la vez. Poco a poco volví a ser normal en eso. Pero así empecé, con la idea de que había algo mal en mí, no que me habían hecho algo malo a mí. Empecé a ser un niño con poca paciencia y problemas de ir en el colegio. Por eso me llevaron a donde mi abuelo. Él era médico especializado en hipnosis clínica. A la fecha desconozco cómo fueron las sesiones, pero entiendo que funcionaron. Empezó una época en la que iba comprendiendo lo que me había pasado, pero yo mismo me decía que tenía que ser un sueño, hasta que me convencí de que nada había pasado. Engordé mucho y me sentía triste. Seguí viendo a mi tío en reuniones familiares y hasta en el trabajo de mi papá, porque él trabajaba ahí. Me esforzaba mucho por pertenecer a los grupos cool del colegio. Tenía baja autoestima y por eso accedía a hacer cosas con ellos, como hacer travesuras que ellos no querían hacer por temor a ser descubiertos. Yo no sabía quién era. Cuando empezaba a mostrar curiosidad sexual, se venían a mi cabeza imágenes de penes y no entendía por qué. Pensaba que era homosexual y eso me confundía más porque yo creía también que me gustaban las niñas. Un día conocí a un niño, ambos teníamos 12. Nos quedamos a dormir en la casa de otro amigo. Cuando este se durmió, el niño que acababa de conocer me besó en la boca y realmente yo no lo detuve. Me sentí muy nervioso. Me mostró su pene y extrañamente lo sentí familiar. Me besó de nuevo y empezó a tocarme. Yo lo toqué a él también, buscando masturbarnos mutuamente. Luego me asusté, así que nos detuvimos, pero solo quedé aún más confundido. Después encontré 2 cosas en las que destaqué y marcaron el resto de mi vida. La primera fue dibujar y pintar. Mi mamá me felicitaba y elogiaba mis dibujos, haciéndome sentir que era bueno en algo. Casi todo lo que pintaba era oscuro, era triste, y me di cuenta de que tenía talento y que además lograba desconectarme de la realidad. La segunda cosa en la que destaqué fue en beber alcohol.
A los 13 años tomé cerveza por primera vez. Me pareció horrible, pero no podía quedar como perdedor frente a mis amigos, así que tomé 3 vasos y me emborraché. Ellos dijeran que yo era ladrillo seco, lo que interpreté como algo bueno. Entre los 13 y 15 años tomaba a escondidas y nadie se dio cuenta, hasta que empecé a conducir. No me dejaban manejar de noche, pero sí salir con mis amigos que tenían motorista, quienes nos llevaban a todos los lugares a los que un niño de 15 años no debería de ir. Íbamos a bares, discotecas, barras, shows, algunos incluso pagaban prostitutas. Nos escapábamos de las casas en la noche, volvíamos a las 4 de la mañana y más tarde me iba borracho al colegio. También a los 15 años tuve mi primera novia. Una vez en su casa me dijo que tuviéramos relaciones sexuales. Esta no era su primera vez, pero sí la mía. Luego escuché que su hermanita y la nana estaban afuera del estudio, a donde estábamos, y en ese momento vinieron a mi cabeza flashbacks de lo que me había pasado de pequeño. Me bloqueé. No pude seguir y me sentí completamente avergonzado. Ella me preguntaba que si estaba bien, si había hecho algo mal. Le dije que estaba nervioso y que me había interrumpido la presión de que hubiera alguien afuera. Más tarde empecé a llorar. No le dije por qué, solo que me sentía muy apenado. Ella me consoló, pero una semana después ya no éramos novios. Esta experiencia para mí solo significaba que yo era homosexual. Mi autoestima era nula y mi sexualidad me asustaba porque no entendía qué sentía. Hasta que tuve una novia con quien descubrí mi sexualidad y con quien poco a poco fui perdiendo el miedo. Algunas veces seguí teniendo flashbacks en mi cabeza, pero logré desprenderme de ellas. A los 16 años, fui a la fiesta de despedida de un amigo que se iba del país. Mezclamos muchos tragos. La fiesta duró hasta tarde y yo tenía un celular que apagué tras múltiples llamadas de mis papás. No recuerdo mucho, pero desperté por la mañana en mi carro, afuera de la casa, donde fue la fiesta. Me preocupé por ir a despedir a mi amigo al aeropuerto, así que me fui manejando en la carretera. Me quedé dormido y choqué contra la parte de atrás de un pickup que transportaba a 10 personas. Por suerte, y no sé cómo, no lastimé a nadie, pero fue tal el golpe que partí el motor del carro a la mitad. Llegó la policía y me llevaron a una delegación esposado y borracho. A los 16 años estuve esperando a mis papás tras las rejas de la delegación. Ellos llegaron, hablaron con la policía y por ser menor de edad me salvé de terminar encarcelado. Al llegar a casa me explicaron que había salido toda la noche a buscarme por todos lados, ya que nunca contesté el celular. Me disculpé y los convencí de que no se repetiría más, pero no fue así. 2 meses después, a la salida del colegio, fuimos con mis compañeros a tomar desde el mediodía. Nos emborrachamos y al llegar a casa, mi papá me descubrió y me regañó. Él estaba preocupado y recuerdo sentirme completamente inservible. Yo no valía nada. Muchas cosas se cruzaron por mi cabeza. No estar seguro de mi sexualidad, los flashbacks, mi alcoholismo, todo era un caos en mi cabeza. Mientras cenábamos, me levanté para ir al baño y me encerré ahí. Me vi en el espejo y empecé a llorar, decepcionado de todo. Sin pensarlo, tomé una rasuradora y me corté las venas. En ese momento mi hermano tocó la puerta y al no contestarle le avisó a mi papá, quien la botó y de inmediato me levantó y empezó a curar. Tuve la fortuna de no hacerlo bien. Tenía 16 años cuando fui por primera vez al grupo de Alcohólicos Anónimos. Recuerdo ver a pocas personas, pero todas mucho mayores que yo. Leí cada afiche que estaba en las paredes. Hablaban de 12 pasos, de tolerancia, de sobriedad y muchas cosas que para mí eran nuevas, pero que tenían sentido. Cuando cada persona empezó a hablar, escuché problemas que me hicieron sentirme menos identificado porque eran muy adultos. En cuanto se fue mi resaca moral, desestimé el grupo y seguí bebiendo. Una de las tantas veces que llegué borracho a casa después del colegio, mi madre se dio cuenta y me quitó las llaves del carro. Cuando intenté irme a seguir bebiendo, ella trató de detenerme, pero enojado salí corriendo de la casa y mi hermano me siguió. Intentó convencerme de regresar y aún borracho empecé a llorar.
a decir que yo no valía nada, que yo tenía que estar muerto y que era una carga para él y para mi familia. Salí corriendo hacia los carros para que me atropellaran. Yo quería morir. Pero todos lograron esquivarme. Mi hermano me sacó de ahí y furioso corrí tratando de escapar de la situación. Finalmente me logró calmar y convencerme de regresar a casa. Choqué 6 veces más. Mis papás siguieron saliendo a buscarme por las madrugadas. Fui a psicólogos y hasta me metí en una pelea que me dejó con posibilidad de daño cerebral. Para mi fortuna, luego se descartó la posibilidad de ese daño en mi capacidad intelectual, pero caí en depresión. Sentía que no merecía vivir. No tenía duda que yo era un problema. Ya no pensaba en mi violación. El alcoholismo ocupaba toda mi fuerza. Lo único que me volvía a levantar era la pasión por la creatividad. Este comportamiento se convirtió en un círculo vicioso. Cuando tenía resaca moral, me enfocaba en hacer lo que me hacía sentir bien y que los demás me apreciaran, que era pintar. Pero volvía a tomar y cometer errores y así repetía el mismo patrón. Pedí ayuda nuevamente y vino de mi abuelo. Empezamos un tratamiento que programó mis pensamientos para poder controlarme. Él decía que yo tenía que repetir varias veces esta frase. Tengo una mente poderosa, un entendimiento claro, un cerebro limpio y la buena voluntad que hace que renazca en mí la seguridad para no consumir bebidas alcohólicas ni sustancias tóxicas. Esta frase se convirtió en mi mantra todos los días. Fue una de las acciones que salvaron mi vida. El tiempo pasó y desgraciadamente volví a caer en el alcohol. En la universidad nuevamente me hice amigo de los que les gustaba tomar. Luego mi tío reapareció de forma más recurrente en mi vida porque sería mi profesor. Creo que esto gatilló mi memoria porque recordé que algo relacionado con él me había pasado. Algún tipo de abuso sexual, pero no tenía claro qué. A pesar de ser un buen estudiante, en aquel momento pensaba que no era suficientemente bueno para nada. Pero un profesor vio mi potencial. Me ofreció una pasantía en su trabajo y mi carrera empezó. Me iba bien, pero si me emborrachaba, el sentimiento de culpa me hacía buscar una forma de compensarlo. Buscaba sobresalir en el trabajo y eso me llevó al extremo de obsesionarme con él. Me seguí emborrachando hasta que un día eso me afectó en lo laboral. Empecé a salir con una chica y una vez fuimos a un bar con unos amigos. Recuerdo enfocarme en no pasarme de la raya para causar una buena impresión. Tomé 3 whiskies y luego fuimos a una discoteca. Entre una canción y otra me acerqué a la barra y pedí una cerveza. Pero después de tomarla perdí el conocimiento y solo recuerdo fragmentos de lo que pasó. Recuerdo que en la barra me quedé platicando con una mujer que se me acercó. Pero después de eso, solo recuerdo despertar el día siguiente en la acera de la calle, sin zapatos, sin carro, sin billetera y en un estado que jamás había experimentado. Un vigilante me ayudó a levantarme y un señor que iba saliendo de su casa me reconoció. Era el papá de una amiga del colegio. Llegué a mi casa y al tocar el timbre, mi mejor amigo abrió la puerta y estaba con mi mamá. Ambos estaban molestos, pero al darse cuenta que no podían ni hablar conmigo, me llevaron a mi cama. Medio día después desperté sin entender qué había pasado. Empecé a recordar y le dije a mi mamá que creía que habían puesto algo en mi trago para dejarme inconsciente. Le pedí que me llevara al estacionamiento donde había dejado el carro. Llegamos y ahí estaba, intacto. Luego pregunté en la discoteca si me habían recordado. Me dijeron que sí, que una mujer y 2 hombres me habían sacado la madrugada anterior. Con eso recordé a dónde había despertado. Fui y al llegar vi un vigilante que se me hizo familiar. Le pregunté si me había visto la noche anterior y me confirmó que sí y que él tenía mi billetera con mis documentos. Me dijo que me habían llevado cargado 2 hombres y una mujer que me estaban robando y que cuando él gritó y levantó la escopeta salieron corriendo. Me dijo que había logrado recoger mis documentos de una alcantarilla donde los habían tirado y que no había logrado despertarme por mi estado. Entonces me afectó en el trabajo porque obviamente falté y supieron lo que me había pasado. Me ofrecieron ayuda profesional y me dijeron que me apoyarían en lo que necesitaría, pero sentí por primera vez que había tocado fondo. Así que me dediqué a hacer lo que podía, a hacer bien ideas y más ideas para hacerme sentir valioso otra vez.
Seguí el tratamiento con mi abuelo y volví a mi grupo de Alcohólicos Anónimos. Dejé de tomar por 9 meses. Durante ese tiempo me fue muy bien, pero en mi nuevo trabajo era difícil mantenerme firme. Tenía la libertad para salir todos los días con mis compañeros y tomar todo lo que pudiéramos. El dueño incluso lo celebraba. Mi vida era una contradicción. Estaba bien viviendo mi época más oscura emocionalmente, pero me iba muy bien en mi carrera. Fui donde otra psicóloga. Ya no tenía esperanza de que un psicólogo me ayudara, pero sí hablé de lo sucedido, y esto me sirvió para romper el silencio. Me entusiasmaba la idea de progresar y de sentir tranquilidad al hablarlo. Fui unos meses, pero luego recaí. Me negaba a creer que el alcohol me podía controlar a mí. Me preocupaba lo que pensaran mis amigos y veía imposible no tomar en un evento de trabajo o incluso pensando en cuando me fuera a casar. Pasó el tiempo y yo seguía llegando tarde a casa sin recordar nada. Le temía el trago. Así pasó el 25 de enero del 2008, que salimos a un bar con amigos. Me subí a mi carro y le pedí a Dios que me cuidara. Llegué y me tomé 4 cervezas. Pensé en detenerme, pero luego mi cabeza me jugó el mismo juego de siempre. Solo una más. Seguí así hasta tomar tantas que perdí la cuenta. Mis amigos se fueron a sus casas, yo a otro lugar con otros amigos. Recuerdo estacionarme y luego, nada. Solo sé que el día siguiente desperté en mi cama. No sabía cómo había llegado ahí. Estaba vestido aún y lo primero que pensé fue en el carro. Salí corriendo para ver si estaba afuera chocado, pero vi que estaba adentro. Bien, parqueado e intacto. Yo también estaba bien. Yo no soy religioso, pero sí creo en Dios. Y lo que me pasó en ese momento no puedo explicarlo más que como un despertar espiritual, que me impulsó a reflexionar y recapacitar sobre mi vida. Recordé que la tarde anterior le pedí a Dios que me cuidara y entendí que lo había hecho, desde el primer trago a los 13 años. Caí arrodillado al piso sintiendo 2 manos en mi espalda presionándome. Empecé a llorar de alivio. Mi gran tristeza se convirtió en alegría. Entendí que yo era valioso, que ya no podía seguir así. Ese día fue el primer día de mi sobriedad. Regresé a mi grupo de Alcohólicos Anónimos y perdí completamente el temor a lo que la gente pensara de mí. Dejé de frecuentar a quien no respetara mi decisión. Dejé de preocuparme por el futuro sin alcohol y por seguir 12 largos pasos concentrándome en trabajar en los primeros 2. Más adelante, inicié una relación seria con alguien a quien le conté toda mi vida. Ella se convirtió en mi esposa y su apoyo y fortaleza se convirtieron en otra de las razones de mi sobrevivencia. Ella tenía un hijo de su matrimonio anterior, un niño que me daba la ilusión de formar una familia con ellos. Era la primera relación genuina que sentí en mi vida. No tenía necesidad de aparentar nada. Me sentía amado y aceptado. Cuando todo parecía marchar bien, pasó algo que le dio un giro a mi vida. Mi abuelo falleció. La última vez que lo vi me senté a su lado en la cama y me tomó el brazo y me dijo en una voz muy suave: mente poderosa. Ahí comprendí que era un esfuerzo para toda la vida. Después de 3 años de no beber, seguía repitiendo el mantra de mi abuelo, pero ahora con una modificación: lograr lo que me propongo. Eso se lo agregué. Me di cuenta que si yo me repetía las cosas todos los días y las creía con convicción, podría lograrlas. Yo me propondría muchas cosas que lograría, pero la principal era dejar de callar. En el entierro de mi abuelo vi a mi tío, pero fue la última vez que lo saludé y estuve cerca de él. Tenía que librarme de mi pasado, así que fui con un especialista en postrauma de abuso sexual. Ella es otra de las razones por las que logré salir adelante. Recuerdo contarle absolutamente todo en la primera sesión. Ella me explicó el proceso que seguiríamos y cómo me prepararía para lidiar con mis recuerdos y sentimientos. Mi proceso de recuperación empezaría identificando que en mi persona habitan 2 versiones: la de ese niño interno que sufrió del abuso y la del yo adulto, la persona en la que me convertí, la que es capaz de afrontar las situaciones y lograr lo que se propone con esfuerzo. El hallazgo más grande fue entender que yo podía hacer que el adulto floreciera cuando el niño estaba dominándome. Lo más complejo era reconocer cuando el niño estaba saliendo a flote.
Así entendí que yo tengo el control sobre las cosas que permito que me afecten. Ya tenía 2 mantras que regían mi vida, el de mi abuelo y la oración de la serenidad. Pero en ese momento apareció mi tercer mantra. Yo le compartí a mi terapeuta que a veces mis propios pensamientos me hacían dudar de mi valor como profesional y como persona. Por eso ella me pidió que repitiera, que se convirtió en el tercero. Pensamientos negativos no influyen en mí, estoy recibiendo energía positiva, todo lo que me propongo lo logro. Luego empezó mi preparación para contarle a mis padres lo que me pasó y poder manejar mis emociones ante sus posibles reacciones. Concluí que lo más importante era mi recuperación. No traté de suavizar nada y les conté todo. Vi sus reacciones a pasar de shock a furia y de furia a tristeza. Le dije que yo estaba bien y en proceso de recuperación, que no se preocuparan por mí, porque ahora sobrio y fortalecido, al fin podía ser quien de verdad soy. No dudaron de mi palabra, me apoyaron y dijeron que se sentían como los peores padres por no poder protegerme, por lo que les pedí que recordaran que si yo había logrado sobrevivir, ellos también tenían mérito por haberme criado con amor y que no los culpaba por nada de lo que me pasó. Recuerdo haber dormido tranquilo esa noche. Mi niño interior había sido defendido, había dicho lo que no pude decir durante 22 años. Ahora faltaba enfrentar a mi tío. Él vive fuera del país, así que le escribí un mensaje, un correo, poniendo todo lo que me hubiera encantado decirle en persona, que yo recordaba todo y que él era el culpable de mis desgracias, pero que ahora él ya no tenía ningún control sobre mí, que yo había logrado salir adelante, que mi familia lo sabía todo y que nunca se volviera a acercar a nosotros. Pensé que no respondería, pero su cobardía no fue ignorarme, sino negar lo que había sucedido. Sin embargo, después de decir todo, sentí que había llegado al final de mi proceso y que estaría bien, pero lo que vendría sería igual o más importante para aprender a vivir conmigo mismo y con todas las secuelas que trae ser un sobreviviente de una violación. Cuando mi esposa quedó embarazada, siempre hubo un riesgo de salud para ella y la posibilidad de perder al niño. Luego hubo una alta probabilidad de que naciera con alguna enfermedad que pusiera en riesgo su vida. Ese proceso de incertidumbre fue una de las pruebas más grandes. Por suerte nuestro hijo nació bien y todo salió perfecto. La ansiedad desapareció y todo se convirtió en una alegría en nuestra casa. Dejé de ir a mi terapia, pensando que todo estaba bajo control. Empecé a tener más responsabilidad en mi trabajo, a donde pasé una época muy estresante con un jefe que abusaba de su poder. Esta presión me afectó en mi hogar, ya que después de largos días de manejo de emociones estallaba en casa por cosas mínimas y eso no era justo con mi familia ni conmigo. Entonces recordé que no podía dejar que nada atentara contra mi tranquilidad, que nadie tenía derecho a abusar de mí de ninguna forma. Volví a terapia y fue lo mejor que pude hacer. Entendí que para mí es importante sacar todo lo que me conflictúa para aclarar mi mente y pensar mejor. Fortalecí mi seguridad para enfrentar conflictos. Retomaba cada vez más mis mantras. Pensaba en cómo solucionar los problemas y no en cómo me dañaban. Y lo más importante, recordaba que yo tenía el control sobre lo que permitía que me afectara. Dejé de verme como víctima y recordé que soy un sobreviviente. Durante toda esta experiencia, siempre en los peores momentos terminaba frente al espejo y buscaba a alguien que no parecía en el reflejo. Hasta ahora. Es ahí donde practico uno de los ejercicios que más me ha servido, aceptar lo que veo. Al verme le hablo en silencio a mi niño interno, cuando sale y llora. Le recuerdo que fue valiente para convertirse en un adulto y un sobreviviente. Acepto que esta es la vida que me tocó vivir y en vez de culpar a otros o de pensar en lo injusto que ha sido, recobro las fuerzas al pensar que si mi niño interno pudo enfrentar algo tan grave, mi versión de adulto también puede y debe hacerle honor a esa valentía. Después de haber escuchado mi historia, quiero compartirte mis pasos para sobrevivir. El primero es que busqué ayuda profesional con psicólogos. Reconocí que tenía un problema con mi comportamiento y mis emociones en general, no solo con el alcohol.
No todos los psicólogos que visité me ayudaron como esperaba, y probablemente era porque yo no sabía el origen de mi problema. Sin embargo, no dejé de buscar ayuda con psicólogos hasta que llegué a un especialista en postrauma en abuso sexual, que era lo que yo necesitaba. El segundo paso es que fui a Alcohólicos Anónimos al sentir que tenía un problema con el alcohol. Aunque no haya funcionado la primera vez, me dio orientación para saber a dónde debía regresar. El tercer paso es que recibí terapia de hipnosis clínica buscando introducir pensamientos positivos en mi inconsciente para fortalecer mi voluntad y dejar de beber. El cuarto es que entendí que el alcoholismo es un síntoma y una manifestación por no haber lidiado con el origen de todo, la violación que sufrí. Comprender esto me ayudó mucho para saber que tenía que llegar al origen de mi problema, recordar la violación para hacer la realidad en mi cabeza y luego buscar mi recuperación. El quinto paso es que renuncié a las personas que no respetaban mi decisión de dejar de beber alcohol y solo acepté a las que sí comprendieran y buscaran mi bienestar. El sexto, identifiqué y reconocí, gracias a mi terapia, que dentro de mí existen dos versiones de una misma persona. Mi niño interno, quien emocionalmente se remonta al momento en que fui abusado y sale a flote cuando pasan cosas que conectan a ese nivel inconsciente, y la otra es el adulto que soy ahora, la versión que tiene la capacidad de enfrentar lo que sea y la fortaleza emocional para tomar el control sobre las situaciones que debe de enfrentar, dándole tranquilidad al niño interno para que entienda que no está desprotegido. El séptimo paso o séptima cosa es que hablé con mis padres y mis hermanos para contarles lo que me había sucedido y que había callado por tantos años. Ellos me dieron su apoyo y creyeron en mí. El octavo paso es que enfrenté a mi violador, a pesar de la distancia, le escribí diciéndole lo que quería decirle y lo responsabilicé por las secuelas que su abuso había dejado en mí, casi terminando con mi vida. El noveno es que seguí en tratamiento con la psicóloga que me ayudó a identificar todo, siendo consistente a pesar del tiempo. A la fecha llevo 6 años con ella. El décimo es que cada día repito los 3 mantras que programaron mi mente. El onceavo es que comprendí cuáles eran las cosas que hacían que yo me disociara. 1, el arte y la creatividad. Y 2, consumir alcohol. El doceavo es ser abierto y completamente honesto con mi esposa desde el noviazgo sobre quién soy, lo que me sucedió y lo que hago para salir adelante. La comunicación ha sido muy importante y su apoyo también. Ella conoce cómo puedo reaccionar ante situaciones que me remontan a mi abuso y me ayuda a reconocer cuando mi niño interno está tomando el control y cuando el adulto tiene que enfrentarlo. Y el treceavo paso fue escribir mi historia y este ha sido completamente liberador. Me ha ayudado mucho a hacer más concreto lo que me pasó. Este ejercicio me ha ayudado a ver desde otra perspectiva mi vida y a su vez me ha empoderado, ya que al leer mi historia hay momentos en los que me olvido que es mi vida y veo al protagonista como un luchador, a alguien admirable.